Les comentaba en el anticipo de las entrevistas que a esta hora aproximadamente íbamos a conocer a una persona. Él se llama Olmo Mazzini, es oriundo de Neuquén, le decía que está radicado en Buenos Aires, también en Bariloche. Bueno, es un trotamundos y que lleva la música a cuestas y lleva a su bandoneón, el instrumento que ha adoptado desde muy niño, desde muy chiquito. Pero vamos a dejar que esa historia la cuente él. Si estás allí en línea, te saludo, Olmo Mazzini, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Chiro? ¿Me escuchás bien ahí? Te escucho un poco bajito. Un poco bajo. Ahí ¿Me está, puedo acercar ahí? ahí, ¿Ahí mejora? ahí mejoró muchísimo. Bueno, ante todo, gracias por aceptar estar en esta noche, en el viaje al puerto de la noche, en el que vamos conociendo a lo largo de los programas a distintas personas que siempre tienen algo interesante para contar de su vida, de su trabajo, de lo que hacen, de sus proyectos. Y en este caso nos encantaba la idea de poder charlar con vos, porque, se te emparenta directamente con la música y con el bandoneón particularmente. Y yo quería, a modo de presentación, que vos me digas, bueno, ¿quién es Olmo Mazzini y desde cuándo tiene a ese compañero inseparable que es el bandoneón? Bueno, gracias a vos, Chiro, por la invitación, antes que nada. Em, y después, ¿qué decirte? Mirá, yo eh, soy una persona nacida en Neuquén, de muy chico, con algunas inquietudes creativas, que tomaron distintos rumbos. Y es más o menos de adolescente, a los 14. Si Ujú. bien en mi casa siempre se escuchó música y hubo eh, cierta cosa de alentarnos al arte. De hecho, bueno, mi viejo hizo artes plásticas mucho tiempo, fotografía. Em, Fue a esa edad que empezó a haber una guitarra en casa y de ahí empezamos a tomar algunas clases. Y bueno, viste que hay una escuela de música en Neuquén, ¿no? Sí, La escuela superior, ahí sí. en el centro. Entrar a, a la escuela tomaba, en ese momento en el que yo te estoy hablando, que estamos hablando de 2004, 2005, había que acampar, quedarse en una cola, sacar un número Para para conseguir un tener lugar, cupos. claro. Sí, y en ese momento lo consigo en guitarra. Entro, empiezo a estudiar en ese momento con Gabriel Enríquez, Charlie Aros, Fox Colonna, digamos, era más o menos la gente que llevaba las materias que teníamos en ese momento. Y eh, bueno, yo no vivía cerca del centro, yo siempre viví cerca del aeropuerto, ¿no? Ahí en el barrio Carnegie. Ujú. Y me quedaba mucho tiempo en la escuela, dando vueltas, charlando con gente, cebando mates. Había un incipiente centro de estudiantes. Y en eso vi que había vacantes en bandoneón y a mí ya me interesaba el tango, ¿no? En casa se escuchaba, se cantaba. Piazzolla en ese momento estaba teniendo cierto resurgimiento. Y también me acuerdo que algunos profesores resaltaban, no me acuerdo muy bien de Gaby Enríquez en una clase que le estaba enseñando un tango a una compañera que estudiaba conmigo, y que él frenó y me dijo, escuchá lo que dice acá el tango, y me recitó un pedacito de Malena. Y ahí me quedó, viste, Ajá. picando. Mi primo estaba bailando, ahí en el centro estaba empezando a bailar, así que dije, bueno, pruebo, vamos a probar un poquito a ver qué pasa. Y empecé a estudiar con el de la escuela de música. Me tomaba el colectivo, me iba antes de las clases porque teníamos clase a partir de las 7 más o menos, yo me iba un poco antes, porque para la noche ya no podía, ¿no? Nos volvíamos a casa. Y empecé a probar cómo era. Había un bandoneón bien en la escuela y empecé a estudiar. Y yo ya tenía maña, ¿no? O sea, esto de ya estar tocando la guitarra me dio cierto puntapié. Pero sobre todo tenía ganas. O sea, en ese momento estaba como muy decidido a hacer algo con la música, ¿viste? Ujú. Escuchaba todo el tiempo, le dedicaba muchas horas. De hecho, me acuerdo de estar en el colegio y el último rato antes de salir, estar pensando en volver a casa y tocar, ¿no? Y estar pensando en qué iba a tocar cuando llegara. Eh,
y anotar cosas y tener ideas, ¿viste? Estar con una cosa como de constante interés en Y eso. siempre dentro de la línea del tango? No, no, Ah. no, a mí siempre O sea, te diría que lo primero que digo en sí, esa época en que estabas recién familiarizándote con el fuelle. no, nunca fui una persona de un solo género, Ajá. bajo ningún sentido. No, siempre me gustaron muchos tipos de música. Obviamente me gustaba el tango, escuchaba mucho Piazzolla, había un disco de Atilio Stampone con Goyeneche en casa, de vinilo, al que le di un montón de vueltas también, Y te ponías y al varios lado de del parlante D'Arienzo. a tocar lo que ellos hacían. Y sí, orejeaba un poco. Ese de Atilio además tiene unos arreglos impresionantes, y unos tangos que no hay Mm, muchas versiones, de Goyeneche con Atilio. Una orquesta rara, o sea, una orquesta en un momento distinto, ¿viste? Del tango, que no es Piazzolla, es bien tanguera, pero que tiene una sonoridad interesantísima, muy claro. interesante, dentro de esos límites. Ujú. Eh, pero no, en ese momento escuchaba mucho rock, además de tango, la verdad. El rock de los 70, ¿no? De los 80, sobre todo. Pero bueno, después empecé a trabajar con tango a los pocos años, porque hay muy pocos bandoneonistas en general. En Neuquén había muy pocos, y empecé con algunos cantantes a probar un poco. Eh, Preguntame, me estaba por preguntar Sí, algo, no, chico. no, no, quería consultarte justamente sobre cuándo comenzaste entonces a transitar los escenarios y acompañar cantantes, porque sé que también tenés una historia de tocar en lugares públicos, en los subterráneos, en Buenos Aires, en la calle, ¿no? Sí, mira, mi primer profesor de guitarra, Sí, Ramiro Iraíra, de Neuquén, ajá, tocaba en la calle, ¿no? Segunda vez, ahí, en algún momento yo toqué en la calle ahí muy adolescente para foguearme, ¿viste? Después transité escenarios con el bandoneón, eh, estuve en Jesús María con una cantante, con Claudia Armani, una de las primeras experiencias, que estaba ahí también el Alan Britaev, que es un pianista ruso que justo estaba en Neuquén, pasó mucho tiempo en Neuquén, un tipo que tocaba impresionante, y con el Ruli Becerra, que es un bajista tremendo, impecable. Eh, eh, y después con un trío con Yuri Silva y junto con Alan recorrimos un poquito también rock a Neuquén, hicimos algunas fechas con tangos, ahí aprendí un poquito a foguearme con lo que era hacer instrumentales y ser el bandoneón del grupo. Pero lo de la calle empezó mucho después, yo me voy a Colombia, o sea, primero me voy a Buenos Aires, ¿no? A estudiar. Mis padres en ese momento estaban con la oportunidad de tanto a mi hermana como a mí mandarnos a los dos a la vez y bancarnos en una pensión, así que me fui a estudiar muy decidido, dedicándole muchísimas horas al día a la música. ujú. Y esto mis compañeros de pensión lo recuerdan. Había un chileno arriba, el Mario, que me decía, yo a eso de las 11 me empiezo a poner triste, me dice. Y después me doy cuenta que sos vos que estás tocando el bandoneón, me decía. Ah, lo ponía triste el bandoneón. No, igual me Ah. lo decía de jodón, pero un poco sí. Un poco yo creo que sí, Es podía que el pasar. fuelle, según Pichuco Troilo, el fuelle llora, ¿no? El fuelle llora, en el tango llora. Claro. Pero vos sabés que, bueno, también los brasileños lo usan para hacer otra música y lo hacen cantar Sí, porque en es un carnaval. instrumento absolutamente dúctil para la música. Muy dúctil, y yo te diría que además esto de que, o sea, es un poco una carambola esto del lugar que ocupa en el tango. Vos ves a gente de Alemania tradicional tocar el bandoneón, y no lo agarran como lo agarramos nosotros en el tango. Ajá. Lo agarran como hacia adelante, más parecido al chamamé, y lo usan para tocar algo que suena muy parecido al chamamé, en sonoridad, pero no hacen ritmo. Viste que en el tango los ritmos del bandoneón son muy claros, viste, Sí, son golpes, sí. son y arrastradas. De hecho, hay gestos. Voy a darte un ejemplo cortito, ¿no? Tampoco puedo hacer mucho, ¿no? En esta locación hasta ahora, Por pero los por ejemplo, vecinos. Claro. si vos haces esto, hay algo del arrastre que es muy difícil de imitar en Ujú. una guitarra Claro. o o en un piano, ¿no?
y en el tango se vuelve fundamental, ¿no? Claro. Parte del lenguaje. Pero hay muy pocos lugares donde lo usen así el bandoneón. Ujú. Es algo que se les ocurrió a la gente acá. ¿A En quién, Alemania no se hace. a quién admiras como bandoneonista? Aquí admiro como bandoneonista. Y hay muchos. A mí lo que hace Federico me gusta mucho, Leopoldo sobre Federico, todo sí. cómo suenan sus bandoneones, no el grupo de bandoneones, la orquesta, cómo los arregla, me gusta mucho el sonido, me hace reaccionar. Eh, Pues en realidad a mí, uno que me parece muy interesante es Rubén Juárez, no solo porque canta, sino porque lo escucho parrillear mucho, ¿no? Ujú. O sea, hay mucho de él tocando de algo que se pierde muy fácilmente, o sea, que es de lo más difícil de rescatar en la música, tanto con el bandoneón como con otros instrumentos, quizá en la guitarra esa escuela está todavía más asentada, pero es lo que se llama parrillar, o sea, tocar dentro del estilo, pero tocar improvisando. Claro. No improvisando libremente, no insisto, es dentro de un lenguaje, con sus códigos, con sus shapes, eh, y no se hace tanto, porque además el tango tiene un lenguaje muy resolutivo, ¿no? No es jazz, donde quizá las frases se pueden ir abriendo sentidos sin necesidad de que la Ujú. resolución sea obvia. El tango no es así, el tango rítmicamente es muy conciso, Claro. entonces requiere también un modo de improvisar muy pegado a ese lenguaje. Alguna vez escuché, no sé si será cierto, vos me vas a decir si es sí o no, que aprender bandoneón o el bandoneón es uno de los instrumentos más difíciles para aprender. Puede ser. Eh, Te digo mi parecer. A ver. Eh, el teclado está desordenado, eso es un hecho, porque está construido por capas. O sea, hay una parte que se hizo cuando tenía pocas teclas y se empezaron a agregar. Si vos ves la historia de la construcción hasta que se llega a este diseño. Entonces hay un conjunto de teclas que tienen un orden bastante lógico y cómodo, y el resto empiezan a tomar cierto carácter anárquico. ¿Viste? Esto no lo hace inaccesible igual, porque vos agarras un teclado de computadora y lo memorizás. Si Claro. vos lo mirás, no te parece lógico tampoco, ¿no? Pero sí, el problema es que al abrir y cerrar distinto y tener un orden acá y un orden acá, o sea, en cada mano un orden distinto, sí, requiere un tiempo dominarlo, Claro. saber dónde están las notas requiere, Porque, pero, porque además de ningún ojo, momento vos mirás los costados del bandoneón, que es donde están las teclas. y no, No, es muy difícil. es Pero hay imposible. un tema, vos agarrás un clarinete, porque esta es la parte, la contraria, ¿no? Vos agarrás una trompeta y puedes estar, no sé, un mes y medio de clase hasta que sacas un sonido parejo y aceptable, Ujú. ¿no? Es difícil sacarle un sonido. Al bandoneón vos apretás la nota y el sonido sale. Y sale afinado, Claro. sale, digamos, bien. Puede salir más fuerte, menos fuerte, con mayor o menor intención, pero sacarle sonido no es difícil. Ujú. Lo más difícil es ubicar los botones. Claro. Y después, si bien hay algo con el tema de moverlo, que es un aprendizaje necesario, ¿no? Eh, es muy intuitivo el movimiento, porque vos tenés el aire entre las manos, ¿no? Lo sacudís, tiembla y hace como una voz, ¿no? Claro. Hay una parte de que si bien no es tan fácil de aprender, eh, no es dificilísimo, ¿viste? Ujú. También. Eh, en ese sentido creo que es un instrumento muy amable. Y en el sentido que hacer una melodía con un par de notas en una mano ya es un montón, suena mucho, ¿viste? Sí, sí. Pasan muchas cosas a nivel expresivo. Eh, Obviamente tocarlo bien, ¿no? Con todas las posibilidades que el instrumento da, es difícil. Pero eso, ojo, que es difícil en todo, Claro. porque cualquier instrumento llevado a cierto nivel es difícil. Olmo, Eh, yo sé que durante la pandemia estuviste dando clases virtuales por Zoom y tuviste alumnos en Alemania. sí, sí, ¿Cómo todavía viene, tengo. y cómo viene el amor o el enamoramiento de los alemanes por este bandoneón? Algo me contabas vos de cómo lo manejan, de cómo lo utilizan, pero ellos incursionan en el tango, ¿también les gusta tocar tango en el bandoneón? Sí, sí, yo mayormente con los que, si bien aprendieron también otras cosas,
por lo que es introductorio, buscaban sobre todo aprender tango. Siempre fue gente por ahora igual que tenía conocimiento musical previo, Ujú. tenía algún tipo de instrucción, lo cual creo que no es menor. Igual ahora de imaginarte la música, ¿no? Mirar el teclado del bandoneón no te ayuda en términos gráficos. El del piano sí te ayuda en términos gráficos a imaginar. Eh, Ese conocimiento previo ayuda mucho, ¿viste? Pero es bastante paradójico, ¿no? Esto de tener que enseñarle a alguien que inventó el instrumento a tocarlo de otro Claro, modo. Esa parte tiene algo divertido. Pero sí, y yo lo que he intentado hacer siempre es tratar de enseñarles a laburar con el lenguaje del tango, no a tanto. O sea, lo que hay muchísimo en el tango, porque en ese momento era uno de los modos de transmitir la música, son partituras editoriales, ¿no? Eh, Partituras que tienen dos claves, son como para leer en un piano, y sintetizan la melodía, algo del acompañamiento y algunos pedacitos del arreglo en alguna de las voces del piano también, ¿no? Si uno lee linealmente esas partituras, no suenan. O sea, eh, exactamente como están escritas, faltan cosas, sobran cosas, ¿no? Porque falta la interpretación del claro. estilo. Ojo, condensan muchísima información. Vos agarras una, le empezás a desglosar y decís, ah, mira, acá está la respuesta instrumental, acá está la melodía principal, acá está la línea de bajos, está todo perfectamente escrito. Ahora, si la tocas tal cual, no termina de sonar. Hay una parte que tiene que ver con el lenguaje, que le agrega el intérprete, Ujú. que sucede en muchos géneros populares, que no se es minucioso a la hora de anotar. Minucioso me refiero a el detalle, que esto en Piazzolla se encuentra mucho mejor, el detalle de las articulaciones. De todos modos, vos después vas a escuchar si también tenés detalles que pulir, porque nada, hay cosas que tienen que ver con cómo se toca, con cómo se interpreta, que si bien se anota, hay un entendimiento tácito en, está anotado esto, pero se puede tocar de muchas maneras, Claro. ¿me entendés? Sí, 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 sí. Y se la anota del modo más simple. Ujú. Esto es lo interesante, ¿no? Decís, la escritura tiene que ser obvia, no tiene que ser fraseada, tiene que ser cuadrada. Claro, ¿Por qué? Porque es lo que a vos te da la posibilidad de esa cuadrada sacar todas las posibilidades, básicamente. claro. Y, y ahí hay algo interesante para mí, que es eh, esto que está tácita, la cuestión de que hay una parte que le agregás vos, ¿viste? Ujú. O los intérpretes, o el arreglador, o el director, o quien decida cómo darle vida a ese Claro. papel, ¿viste? Es decir, que el Eh, bandoneón incorpora un poco también el sentimiento del ejecutante. sí, yo creo que el tango y la música popular en general, Mm. la música popular. Ahora, eso es difícil de aprender para algunas personas, Claro, sobre todo para gente que estudió clásico. Bueno, a esta gente de Alemania le pasaba, o sea, es algo que todavía pasa, que es otra forma de comprender la, la música. claro. Y requiere seguridad en el lenguaje. Vos decís, bueno, yo sé cómo suenan los tangos, Ujú. ¿no? Claro, porque Y sus además posibilidades a ellos les expresivas. debe pasar que, o no les debe pasar lo que nos pasa a nosotros. Nosotros escuchamos un tango de Piazzolla y nos remite directamente al obelisco, a la 9 de julio de noche, a la zona de los teatros, a los alemanes, no sé si escuchando Piazzolla les remite o tienen la misma imagen, ¿no? En su Claro, mente. no, Claro. andás a ver en qué piensan. Claro. Sí, Olmo, Total. yo cuando era Sí. chico, hace muchos años, mucho más años, mucho antes de que vos hubieras nacido, cuando tus padres te preguntaban, bueno, ¿y vos qué querés hacer, músico? Bueno, ¿y de qué vas a trabajar? ¿O de qué vas a vivir? Eh, ¿A vos te lo plantearon alguna vez? ¿Se puede vivir de la música? Eh, Pasa que el planteo anterior era un poco más jugado. Más o Claro, menos a eran los otras 12 le épocas. dije, sí, eran otras épocas. Mis padres, en cierto modo, si bien supieron resolver muy bien su economía, eh, estaban un poco librados también Ajá, a, a que esto pase, ¿no? Por decirlo, como que nos dieron cierta libertad a los hijos. Y en un momento yo le planteé a mamá que a mí me gustaría estudiar filosofía, no me acuerdo claro que te lo dije, y me dijo que bueno, que no era algo que fuera muy práctico a nivel
es moderativo, y le dije que no, pero que la filosofía también ayudaba mucho a que eso no te importe. Ujú. Y un poco eso no ha cambiado en mi mentalidad. Si bien me he dado ciertas seguridades y demás, siempre me apoyaron en estudiar y en que llegara bien, ¿viste? O sea, no en que dejara de hacerlo, sino que lo hiciera en mejores condiciones para que fuera más posible. Claro. Eh, y con el bandoneón la verdad es que se trabaja bastante porque hay pocos, el género del tango además abre puertas con turismo, con un montón de cosas que funcionan, Claro. ¿viste? Y que incluso están avaladas, ¿Y en ¿viste? qué proyecto estás actualmente, Olmo? Bueno, actualmente yo me estoy radicado en Bariloche hace menos de un año. Acabamos de lanzarnos con una orquesta que se llama Tomando Color, Ajá. orquesta típica. Por ahora estamos con tres violines, dos bandoneones, un contrabajo y un piano sonando, con un repertorio clásico, ¿viste? Bien de tango milonguero para bailar. Ajá. Y estamos saliendo con eso. Eh, Después tengo un proyecto solista que estoy caminando, tanto para hacer tangos, ¿no? Cantados, un poco de Piazzolla, un poco de todo, como también estoy haciendo un show que hice el otro día un parador acá en Manduca, donde tocaba rock nacional, digamos, otros géneros posibles en el bandoneón también, aprovechando que el bandoneón se presta para todo eso, Ujú. eh, y a mí me gusta mucho, la verdad, hacer eso, cada tanto. Bueno. Por ahora eso. Olmo, cuando andes por acá por Neuquén Capital, eh, estaría muy bueno que te des una vuelta por aquí por los estudios con tu bandoneón y escuchar algo de tus interpretaciones. Así que te comprometo para eso. Sí, sí, Cuando encantado. viajes a Sí, Neuquén, que te des una vuelta pero por puede acá. ser que para abril, más para los fines de abril, pase unos Ajá. días, así que Bueno. ya te tiro la posibilidad. Bueno, por lo pronto Olmo nos nutrió de algunos temas que él está haciendo, así que en el curso de los próximos programas de Viaje al Puerto de la Noche vamos a tener música de Olmo Massini y de su bandoneón. Te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por haber charlado estos minutitos con nosotros. Muchas gracias a vos, Chino, y pues encantado de pegarme una vuelta por el estudio más adelante. Te esperamos Un saludo. cuando vos quieras.